Mi colectivo querido, en este interactivo vamos a ver aquí entonces dos situaciones y realmente la pregunta acá sería, ¿pero por qué no termina de regresar? Ya no hay amor. Para muchos de ustedes es como decir un largo camino. Esto se ha tardado mucho. Ya muchos de ustedes ya no tienen la esperanza de que esto ya se pueda volver a dar porque no termina de regresar. Entonces, aquí tú vas a encontrar la respuesta del por qué esta persona no ha terminado de regresar. Así que por favor, escoge cualquiera de los dos mazos y ya cuando empecemos el video, ya tú tengas tu mazo elegido, ¿ok? Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que estés muy, pero muy bien. Aquí te traigo un pequeño interactivo en la que vamos a preguntar a ciencia cierta qué onda, qué es lo que le pasa a esta persona, por qué no termina de regresar, cuál es el problema, es que verdaderamente ya no me quiere, es que ha decidido definitivamente y absolutamente ya no volver, o qué es lo que le está sucediendo a esta persona. Estoy esperando a esta persona desde hace bastante tiempo y no termina de regresar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Yo te daría unos segunditos a ver cuál de las dos, cuál de los dos mazos quisieras tú escoger. Sin embargo, puedes ver los dos también. Pero vamos a ver entonces qué pasa primero que nada con el mazo de la piedra morada. Y luego veremos el mazo de la piedra ojo de tigre. Así que voy a dejar por un lado aquí la de ojo de tigre y vamos a comenzar entonces con esta piedrita morada y vamos a ver entonces qué es lo que pasa. La pregunta fue básica. Mira, aquí hay mucho deseo y muchas ganas de venir a reconciliar. No sé, ¿no? Si será para ti, pero aquí estoy viendo esto. Vamos a ver entonces a ver qué es lo que dice acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Aquí veo muchas cartas de dolencia y alguien que quiera venirse otra vez a conectar contigo. Aquí ya lo estamos viendo, ya como que me estuvieran dando respuestas, mi querido colectivo. Vamos entonces a ver qué es lo que pasa con esta personita. Métete en su mente y pregúntale entonces por qué se tarda tanto, qué es lo que pasa. Es que ya no quiere más nada contigo. Es que ya de verdad, ya esto es definitivamente un no. Esto ya no va más. ¿O qué es lo que pasa? Vamos pues, entonces, concéntrate bien. Si esta fue el mazo que escogiste. Y vamos a ver entonces qué te quieren decir las cartas aquí, a ti, para ti. Se voltean estas cartas. Una persona que se portó no muy bien, que digamos, ¿sabes? Una persona que no se ha portado muy bien, que digamos. Y que ahora decir no tiene como decisiones. Ok, ahora sí, vamos entonces ya a cortar. Vamos a ver primero que nada la trama, que es lo que nos habla la trama de todo esto. Vamos a poner aquí. Vamos a ver cuál es la trama de todo esto, señoras y señores. Entonces, mira, aquí estamos viendo algo que es como contradictorio a esa angustia que tú puedes tener, mi querido colectivo. Mira, pues, tú preguntas así como de una manera, digamos, como que ya no hay más nada, como que ya esto se acabó el mundo. Tú preguntas, ¿qué es lo que pasa con esta persona que no termina de regresar? Tengo rato esperando y nada que llega. Pues mira, aquí estoy viendo a este rey de pentáculos invertido. La carta invertida. ¿Qué significa esto en todo caso, mi querido colectivo? Que esto ha sido una persona bastante orgullosa. Una persona muy orgullosa que en verdad se da su lujo, se da su postín, se da su importancia. Quizás porque a lo mejor sabe que tú todavía estás ahí esperando. Probablemente, no sé si le habrás llamado, le habrás buscado. Y esta persona se da todo su tupé. Esta persona se da toda su importancia y toda su tranquilidad. Pero fíjate, aquí la carta, esta trama me está diciendo ya definitivamente y absolutamente que esta persona va a regresar de nuevo contigo. Lo que tienes es que, yo diría, como cuando uno está esperando algo, uno se le hace eterno a la hora. Si uno está esperando que alguien venga a buscarle
porque van a salir o que hay una cita o que tienes algo importante que hacer y tienes que esperar que alguien te llame o te busque, te dice a tal hora y pasan 5 minutos y no ha llegado y para ti el tiempo es infinitamente largo. Tienes que esperar. Aquí claramente me lo están diciendo que aquí lo que hay es que esperar. Claro, yo diría, como siempre digo, espera sin esperar. Date un chance, date un tiempo, sigue tu vida adelante, no pierdas tiempo. A lo mejor en el camino te puedes encontrar algo maravilloso que has estado tú perdiendo por estar en una espera. Esta persona de que llega. Quizás a lo mejor podría ser para muchos de ustedes que cuando llegue esta persona ya realmente ya tú no le quieras porque te desprendiste, empezaste a buscar otras cosas o abriste los ojos y te diste cuenta que hay cosas mejores, cosas maravillosas de las cuales te estás perdiendo por estar esperando a alguien que se tarda. Pero en resumidas cuentas, para hacértelo más resumidito, esta persona regresa. Vamos a ver acá qué otra cosa más te quieren decir las cartas con respecto a esa persona. Mira, ha tomado decisiones, ha estado bastante mal, por cierto, esta persona, ¿sabes? Es una persona que no la ha pasado tampoco muy bien, que digamos. Una persona que en verdad le ha costado mucho, mira, levantarse. Quizás después de que ustedes terminaron, esta persona ahora no levantó cabeza. Aquí está en plena decisión. Está tomando decisiones. Una decisión, pero bien importante. Es cierto, tiene muchas dudas esta persona, pero aquí se ve regresando de nuevo. Quizás todavía no te habla, no te va a decir nada todavía. Quizás va a esperar el momento adecuado. Quizás está levantándose primero de donde está, de ese maremoto que le cayó encima, de esa, digamos, ese tsunami que le pasó por encima. Puede ser. Aquí lo estamos viendo, se está recuperando, pero esta persona tarde que temprano va a regresar, ¿ok? Vamos a ver aquí qué más te dicen las cartas. Ha estado bastante complicada esta persona. Y aquí se ve, mira, 7 de bastos. Esta es una persona que va a regresar y va a venir a pedirte disculpas. Aquí se ve regresando. Aquí me lo están complementando que está regresando. Está regresando mentalmente, mi querido colectivo, y espiritualmente también está regresando. Si es cierto, se portó mal. Aquí estamos viendo la persona con el 5 de espadas. Es una persona que sí se portó en su momento mal, pero fue alguien también bastante orgulloso, bastante, digamos, de carácter muy fuerte. Pero aquí se nota, aquí se está viendo que al tener la carta invertida, esta persona está bajando ese carácter ya. Lo está bajando. Y aquí sigue la toma de decisiones. Son decisiones lentas, por eso es que esta persona no termina de llegar. Por eso es que tú te preguntas y te desesperas, pero ¿cuándo va a llegar? La pregunta es, ¿por qué no termina de regresar? Es que ya no hay amor acá. Sí hay amor. Lo que pasa es que pasaron muchas cosas entre ustedes y tú lo sabes. Son cosas que hay que mejorar. Uno tiene también que sanar un poco antes de entrar, antes de volver. Tonto sería, en vano sería pensar que las cosas van a ir bien teniendo el mismo comportamiento, las mismas creencias, las mismas conductas, los mismos pasos. Seguimos adelante. Mira, esta persona aprendió grandemente con esa ruptura, una gran lección. Y sí, esta persona viene a hablarte de lo que pasó entre ustedes, viene a hablarte de esa ruptura que hubo entre ustedes. Sí que te lo digo, va a venir, digamos, un poco todavía maltrecho o maltrecha la persona por tantas cosas que hubo. Quizás a lo mejor se fue creyendo en otra persona y resulta que le fue muy mal y ahora se está, como decir, desintoxicando de esa persona con la que se fue, con la que la pasó muy mal. Puede ser, son muchas cosas que suceden, eso no es tan rápido, a pesar de que haya pasado el tiempo que haya pasado. Y mira la última carta, mira la primera carta y la última carta. Carta de desamor y carta de tristeza. Es una persona que ha estado muy triste a pesar de los pesares. Pudo haber sido, puedo decírtelo, que
intentó tener una nueva relación y le fue muy mal. Es una persona que puede decir que le tiene miedo al amor porque siente que todo le sale mal. Después de que ustedes se dejaron, esta persona no ha dado pie con bola. Y sí, aquí se ven regresos y regresos. Finalizamos acá con eso. Mira, mira, mira la carta que finaliza. Mira, mira. Dime si esto no es verdad lo que quiere esta persona. Dígalo. Desmiénteme que esta persona no quiere nada contigo. Dímelo. Es verdad, se ha tardado, pero no comas ansias, porque las ansias lo que hace es que tardamos más la relación, se tarda más la situación, se tarda. Entonces fíjate, en resumidas cuentas, esta persona también te manda a decir, en resumidas cuentas, te manda a decir que esta persona ha estado luchando su corazón contra su razón para olvidar. Y eso ha sido uno de los motivos por la cual esta persona se ha tardado. No ha querido volver otra vez a la misma. Yo siento que aquí hubo bastante discordancia, bastante traumatismo, aquí hubo bastante heridas. Aquí llegaron, se presentaron muchos motivos para herir el corazón, tanto el tuyo como el de esa persona. No solamente fuiste tú el que salió herido o herida, esa persona también está mal herida. Pero mira tú lo que está llegando, lo que puede venir a tu vida. Una persona que quiere venir, aquí está, a hablar contigo sobre esa ruptura que hubo. Sí que viene algo, digamos, no muy fluida, que digamos la persona todavía tiene ciertas, como cierto temor a que esto no vaya a funcionar. Sin embargo, va a ser el intento. ¿De acuerdo? Así que hay que esperar, como digo, sin esperar. ¿Qué mensajito canalizado puede venir para ti? Se arrepiente de haberte pedido tiempo, pues ahora te perdió. Quizás conociste a alguien. Es posible, a lo mejor se ha tardado tanto esta persona que probablemente ahora resulta que ha conocido a alguien, que has conocido tú a alguien. Así que así son las cosas de la vida y ese es el riesgo que cada quien tiene que correr con el tiempo. Vamos a ver ahora entonces para estas personitas que escogieron el otro mazo. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir con el otro mazo. Veamos acá el mazo Ojo de Tigre. Voy a ir recogiendo esto de una vez aquí mismo de una vez. No voy a cortar el video, solamente lo voy a ir recogiendo. Ay, 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 así son las cosas de la vida, ¿verdad, mi gente? Vamos pues entonces ahora con este mazo. Vamos a ver lo que nos dice este masito. Voy a tomar un poquito de café con el permiso. Y vamos a ver entonces para aquellas personas que escogieron este mazo y que preguntan, ¿pero por qué no termina de regresar? ¿Es que ya no hay amor para mí? ¿Es que definitivamente me olvidó? Ya te olvidé. Ya te olvidé. ¿O no te he olvidado todavía? ¿Qué será lo que pasa acá? Entonces, conéctate con tu personita especial. Si escogiste este mazo, conéctate y pregúntale qué pasa aquí, cómo está, qué onda, como dicen mis queridos amigos mexicanos. Pero qué onda. Vamos pues. Empezamos tomando la trama. Y vamos a ver en resumidas cuentas qué nos dice la trama. La trama es como la parte central de esta historia. Mira qué belleza. Déjame ponerle aquí porque esto es un desnudo. No quiero problemas ni rollos con YouTube. Esto es un pequeño desnudo, aunque de lejos no se ve muy bien, pero es un desnudo. Esto significa, oye bien, no sé por qué se ha tardado. Si realmente se ha tardado, no lo sé por qué. Pero esta personita no ha cerrado ciclos contigo todavía, te lo cuento. Fíjate, saqué las cartas delante de ti y esto fue lo que me salió. El tema, la trama. Es alguien que no ha cerrado ciclos contigo. Es una persona que quizás para mí, si no ha cerrado ciclos, debería cerrarlos, ¿verdad? Pero tú preguntas, bueno, ok, sí, está bien. Ok, yo estoy de acuerdo, Carmen. Tú me convences. Es que no ha cerrado ciclos. Entonces, ¿por qué Carrizo no termina de venir para cerrar el ciclo? Porque no es fácil, colectivo, no es fácil. Como dije en la lectura anterior, no es fácil.
Muchísimas veces uno, a pesar de que si metió las patas uno y sabe que tiene que dar la cara, a veces cuesta, no es tan fácil. El orgullo muchas veces está aquí involucrado. El orgullo es la peor de las decisiones con respecto al amor. El orgullo es como el orgullo es como una cadena que le ponen a un animalito para que no vaya más allá de donde tenga que ir, para que no se suelte. Ese es el orgullo. El orgullo es ese collar que le colocan a uno en el cuello y que no le deja avanzar. Uno quiere, pero el orgullo te retiene. Eso puede estar presente aquí en esta situación. Entonces pasa el tiempo, las cosas se van ranciando, ya se va marchitando, las flores se van marchitando. Entonces, qué sé yo, a lo mejor todavía la raíz está viva, pero es por fuera que las flores se están marchitando, le hace falta agua, le hace falta abono, y eso es lo que realmente puede estar pasando. Pero es una persona que de todas, no sé por qué, no ha podido pues cerrar ese ciclo contigo. Voy a ponerla aquí, que ya de lejos así ya no se nota mucho el desnudo. Y vamos entonces a ver ahora qué nos quieren decir las cartas. Voy a tomar 5 cartas para ti y vamos a ver aquí. Una persona de carácter muy fuerte, por cierto. Es una persona que le cuesta tomar decisiones. Una persona que sabe que puede estar perdiéndote y sin embargo es una persona que le cuesta horriblemente tomar decisiones. Aquí estamos viendo el centro de estas 5 cartas, en la que se ve que es una persona que es como decir, quítate tú para ponerme yo soy quien manda aquí, yo tengo el carácter fuerte, yo hago lo que me da la gana, yo esto. La gente se va con la cabeza baja, con la cabeza hacia abajo, y esta persona ganando siempre, queriendo ganar de todas. Esta persona, si continúa en esta situación, en algún momento va a tener su propia repercusión y va a tener su propio karma. Esta es el tipo de personas que sufren por dentro, pero para no dar su brazo a torcer, prefieren sufrir de tal manera. Es una persona que ahorita puede ser, inclusive él o ella, que estén solos. Aquí se nota que puede ser que estén solos y que no haya tomado decisiones sencillamente porque ya no quiere continuar, ya no quiere tener más amor, porque le parece que el amor es complicado, porque le parece que entre ustedes a lo mejor hubo tanta complicación que prefiere dejarlo tal cual todo. ¿Me estás entendiendo? Entonces vamos a ver si al final de cuentas esta persona termina por regresar. Aquí la veo es en su mente está como luchando. Yo no quiero nada, yo quiero seguir adelante con mi vida, yo no quiero más problemas. Yo soy así, ese es mi carácter y no pienso cambiar. Aparentemente pareciera que así fuera, ¿no? Es alguien que quizás dice en su muy adentro, una persona que quizás piensa y dice, si yo vuelvo a tener otra vez a Colectivo conmigo, yo haré todo lo posible para no dejarla volver a ir, o no dejarla escapar, o no dejar que se vaya. Quizás no hablamos bien y por eso es la carta de el que no cierra ciclos. Aquí estamos viéndola, que no cierra ciclos o no cerró ciclos contigo. Quizás yo no la volvería a dejar partir, pero tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Que después de que uno hace las cosas, luego vienen los arrepentimientos, pero a veces ya es como muy tarde, ¿no? Mira cómo te mira verdaderamente con como digo, con esa sensación de que eres, tienes ese corazón como digo, como una emperatriz. Te ve con la energía de la emperatriz. Perdona si me puse a gaguear, pero era que estaba pensando en otra cosa mientras estaba hablando. Y era el hecho de que estoy viendo aquí como especie de una persona nueva, como que si en el fondo tú llegaras a tener a una persona nueva, como que pareciera ser que tanto esta persona ha estado tan lejos y quizás tan despreocupada aparentemente, pero no ha cerrado ciclos, que tú tomas la decisión pues de seguir adelante con otra relación. Aparentemente pareciera que así fuera.
Y fíjate tú que esta persona, ese pasado, te mira verdaderamente como grandioso, como lo máximo. Quizás a lo mejor ahora estás teniendo el miedo y el mismo orgullo y el miedo de que le vayas a rechazar, porque ha pasado bastante tiempo, parece ser. Pero mira, mira aquí, le pide a su ser interno, quizás esta persona, mira cómo le salen cartas de arcanos mayores, mira lo que pide esta persona, mira lo que quiere, y mira también lo que quiere, y mira lo que va a hacer. ¡Wow! Esto me dejó impactada. Esto me dejó, como decir, con el ojo cuadrado. A última hora, esta persona, como quien dice, faltando tantos metros para la llegada, el caballo no sé qué más, sale por la derecha y entonces no sé qué más, y llegó al final. Pareciera ser que como que se despertó, como que le entró, quizás a lo mejor por alguien nuevo que pueda llegar a tu vida. Esta persona puede despertar, probablemente pueda ser. Pero mira esto, lo que estamos viendo acá. Esta persona pidiéndole a su ser interno que le ayude de nuevo, que le ayude. Mira, 3 cartas de arcanos mayores juntas, porque es una persona que ahora sí que se está empezando o se va a empezar a apegar. ¿Por qué? Porque no ha cerrado ciclos contigo. Eso es todo lo que sucede, mi querido colectivo. Y mira lo que quiere, mira el centro de esta línea, mira lo que quiere, entrar de nuevo en la relación. Y para muestra basta un botón. Mira aquí, esta persona regresando y con mucha tristeza. Esta es la última carta de este cuadrante, la carta de la tristeza. Aquí tiene un poco de orgullo, un poquito de, digamos, de pensar que si vuelve otra vez contigo, trataría de no volver a cometer el error que se cometió de la parte de lo que le corresponda a esa persona. Quiere terminar de cerrar ese ciclo, bien sea para continuar su vida como para entrar de nuevo. Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que están por delante. Entre ellas, vuelvo y repito, el miedo, el orgullo, el tiempo. Ha pasado ya bastante tiempo y siente ya esta persona que quizás ya tú estás con alguien. Sin embargo, a última hora pueden pasar muchas cosas. Y mira esto. Vamos a ver aquí ahora también. Sí que te lo digo. Acá mira. Pareciera que más bien fueras tú. En dado caso, pareciera que fueras tú realmente quien está ahora en otra onda. Pareciera que me da la impresión que después de que esta persona se sienta o sepa o alguien le diga que tú estás en una otra relación, esta persona va a empezar a saltar. Es ahí donde se va a dar cuenta que verdaderamente te ha perdido. Porque esperó bastante tiempo. Sí que te lo digo. Aquí sí que estoy viendo que no es que tú estás esperando con los brazos abiertos. Yo diría más bien que tú esperaste suficiente tiempo y esta situación no se llegó a dar. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa puede estar pasando más adelante. A lo mejor para algunos de ustedes sí van a esperar pase lo que pase, porque esta persona necesita cerrar un ciclo contigo definitivo. Necesita cerrar un ciclo contigo, pero vamos a ver qué pasa pues más adelante. Voy a sacar aquí para ti una cartica, un mensajito canalizado y dice lo siguiente. Necesita buscarte, no aguanta más. Quiere saber si aún le amas. Y ahora, ¿por qué lloras? Tú le preguntas. ¿No era eso lo que querías? ¿Creías que te esperaría con los brazos abiertos? Fíjate, mira pues, la carta ya lo está diciendo solita, me lo están corroborando, mi querido colectivo. Así que, mira, ponte pendiente con todo esto y aquí está realmente el porqué de que no te ha podido, no te ha buscado todavía. El orgullo es una cosa muy seria. ¿Sabes? El miedo a un rechazo es lo peor que puede haber para iniciar una relación. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado colectivo, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.